Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y bienvenidos al mini curso de tablas dinámicas. Como siempre, les recuerdo que se suscriban a mi canal de YouTube porque así me ayudan mucho con este proyecto tan ilusionante y tan interesante para mí y creo que para todos. Bueno, vamos a empezar con este mini curso de tablas dinámicas explicando realmente qué son las tablas dinámicas. Bueno, las tablas dinámicas es una herramienta que tiene Excel que nos permite visualizar la información o los datos que tengamos recogidos de una forma que la podamos visualizar e interpretar más fácilmente, más visualmente y poder trabajar con ella de una forma que nos permita conocer qué es lo que está pasando en nuestra actividad o en nuestro negocio o donde estemos aplicando esta tabla dinámica. Bien, lo primero que les tengo que decir sobre las tablas dinámicas es que es importante la forma en que se recoge la información, ¿vale? La estructura de la tabla en sí. Nosotros tenemos esta tablita aquí donde tenemos unos centros de ventas, que serían tiendas, diferentes tiendas que tenemos aquí en la columna esta donde pone centro de venta. Tenemos Lepanto, tenemos Corintos, Centro Comercial Terrazas, Costelos, una serie de tiendas ahí, y al lado tenemos una columna donde hemos recogido los diferentes comerciales, ¿vale? Las diferentes ventas que han hecho los diferentes comerciales. Fíjense que en el centro Lepanto hay una serie de comerciales, que aquí tenemos pues el 15.201. Los comerciales están recogidos por número. Cada número corresponde a un nombre de comercial, obviamente, pero muchas veces en las empresas, para trabajar mejor con los datos, se utilizan números, ¿vale? Entonces, fíjense que en el centro de ventas Lepanto tenemos tres comerciales: el 15.201, el 202 y el 203. Y luego cada comercial tiene unas ventas mensuales, que sería del 1 de enero, 1 de febrero, de marzo. Lo que pasa es que lo he puesto así en vez de poner los meses directamente, porque quiero trabajar con las líneas de tiempo, que es una herramienta que tenemos también en las tablas dinámicas, y si hubiera puesto los meses no podría haber trabajado con ello. Entonces lo he puesto así: 1 de enero 2021, que sería como enero. Entonces cada comercial tiene, por ejemplo, el 15.201 que está en el centro Lepanto tendría una venta cada mes, ¿vale? El total de ventas mensuales. Esto también se podría haber recogido las ventas diarias y luego hubiéramos hecho la tabla dinámica igualmente. Pero en este caso, para no complicar más la tabla y para no tener que introducir muchísimos más datos, lo he hecho así, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que les estaba explicando es que tenemos aquí después en este comercial, que sería el 15.201, tiene en enero unas ventas de 250 euros. Bueno, 150 euros o 250 dólares, la moneda ya sería cambiarla solo. Luego tenemos un promedio de ventas diaria, que lo que hemos hecho es dividir el total mensual entre 30, ¿vale? Y nos da el promedio de ventas diario. Y luego tenemos la previsión, es decir, lo que supuestamente las ventas que tendría que haber llegado este comercial en enero de 2021, ¿vale? La venta real fue 250 y la previsión o lo que se esperaba eran 260. Pero vamos, que esto es una cosa simplemente a nivel de organización de la empresa. Vale, entonces lo que les explicaba es que la organización de los datos a la hora de hacer la tabla es algo bastante importante porque, por ejemplo, una forma errónea, en mi opinión, desde mi experiencia, sería, por ejemplo, poner los meses en las columnas: enero, febrero, marzo. ¿Por qué? Porque esto, cuando esto lo llevemos a una tabla dinámica, no vamos a poder agrupar tan bien los datos como si lo ponemos aquí. Es decir, ponemos el campo fecha y ahí vamos poniendo las fechas que queramos. En este caso hemos puesto
la venta, el total mensual, pero por ejemplo de este comercial podríamos haber puesto todas las ventas día por día, ¿vale? Lo que pasa es que se nos hubiera quedado una tabla bastante más grande y también podríamos haber trabajado de la misma forma, ¿vale? Entonces, recuerden que la organización de los datos, poniendo el campo genérico en el nombre de la columna y luego todos los datos dispuestos así en forma de línea, aunque se vayan repitiendo, pero después con la tabla dinámica lo vamos a ir agrupando, ¿vale? Entonces es importante la colocación de los datos, como hemos dicho. Esta forma, en mi opinión, sería errónea, ¿vale? Por ejemplo, colocar el comercial en la columna y luego ir recogiendo todos los datos del comercial aquí, no sería tan eficaz a la hora de utilizar tablas dinámicas como de la forma que la tenemos aquí. Todo esto desde mi humilde opinión, ¿vale? Bueno, esto sería en cuanto a la colocación de datos. Luego, cuando vamos a insertar una tabla dinámica, nos tenemos que colocar siempre dentro de la tabla, ¿vale? La podemos seleccionar, pero no hace falta. Solo con el hecho de estar dentro de la tabla seleccionando una de las celdas, cuando nosotros nos vayamos al menú Insertar tabla dinámica, que es lo que tenemos que hacer para insertarla, nos va a salir este cuadro y fíjense que él ya automáticamente nos coge todo el rango de la tabla de datos, sin nosotros decirle nada, solo por el hecho de haber estado dentro de la tabla seleccionando una de las celdas, ¿vale? Entonces en esta ventanita que nos aparece tenemos varias opciones. Básicamente la opción que tenemos que mirar es esta caja de aquí, donde nos ha recogido el rango de los datos, que esto está correcto, y luego estas dos de aquí debajo, nueva hoja de cálculo o hoja de cálculos existente. Si yo quiero que me genere la tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva y me genere la hoja de cálculo, pues la dejaría en esta opción. Pero yo en este caso lo que quiero es que me haga la tabla dinámica en la misma hoja donde estoy. Entonces le digo hoja de cálculo existente, pincho donde pone ubicación y me voy a ir aquí a este cuadrito y le voy a dar a aceptar. Vale, entonces fíjense que aquí se me ha puesto el cuadro donde va a ir la tabla dinámica y en la parte de la derecha nos aparece un cuadro donde dice campos de tabla dinámica. Aquí, en esta parte de aquí, nos aparecen todos los campos que nosotros tenemos en la tabla de datos, en nuestros datos, ¿vale? Centro de ventas, comercial, fecha total, promedio y previsión. Y luego en la parte de abajo nos aparecen 4 cuadritos donde nosotros podemos ir poniendo los campos y en función de donde los pongamos nos va a trabajar de una forma o de otra. Vale, entonces, primeramente vamos a trabajar con el campo filas. Si yo coloco el centro de ventas aquí en filas, pues fíjese que en la tabla dinámica verticalmente se me han colocado los 4 centros de ventas. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, cojo ahora comercial y lo pongo aquí debajo, pues se me coloca primero el centro de ventas y dentro de cada centro de ventas los comerciales. ¿Vale? Y luego en la ficha valores nosotros normalmente vamos a poner lo que queramos que se totalice. En este caso se suelen poner datos numéricos o de moneda o de importe, pero también podemos poner otro tipo de datos porque, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo pongo ahora la ficha aquí total, pues lo que me salen son los centros de venta y cada comercial y los totales. Aquí el total particular de cada comercial dentro de este centro de venta y aquí el total del centro de venta. ¿Vale? ¿Qué pasaría si yo en vez de poner un campo numérico pusiera un campo, por ejemplo, que fuera de texto u otra cosa? Pues lo que pasaría es que lo que me va a hacer es contarme, las entradas o las líneas que hay de
de este comercial. En este caso nos está diciendo que hay 12, porque claro, de todos hay 12 porque son los 12 meses, ¿no? Entonces, lo que hace aquí es que nos hace que nos cuenta, ¿vale? Si no- esta forma de, esta operación o este cálculo que hace, también lo podemos cambiar, pero de momento no lo vamos a ver, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí y voy a poner el total, ¿vale? Entonces, esto es una forma muy buena para totalizar. Tenemos aquí el total del centro y los totales de los comerciales. Esto también le podemos dar aquí mismo formato de moneda. Vamos aquí a esta herramienta que ya conocen y le damos formato de moneda y ya se nos coloca el formato de la moneda. Vale. Luego también, por ejemplo, lo que colocamos aquí en la parte esta de columnas, voy a poner centros de ventas aquí, pues fíjense que se van a poner en esta parte de aquí arriba. Vale. Aquí aparecen los comerciales y como obviamente cada comercial trabaja en un centro de ventas diferente, pues están saliendo los importes en el centro de ventas donde trabajan. Vale, si yo por ejemplo pusiera el centro de ventas aquí, pusiera los comerciales arriba, pues se me cambia y ya aparece de esta forma. Vale, aquí salen los totales. Por ejemplo, vamos a quitar ahora el comercial y solo vamos a dejar los centros de venta. Vale, y podemos poner los centros de venta en la parte de columnas. Entonces nos aparecería así, los diferentes centros con sus importes y aquí el total general. Vale, es decir, todo lo que yo coloque en la ficha columnas me va a aparecer por la parte de arriba y lo que yo coloque en la ficha, en el cuadro de este filas, pues me va a aparecer en vertical aquí en la parte de la izquierda. Vale, por ejemplo, si yo pongo centros de ventas aquí en filtros, voy a mover este cuadro de texto que lo tengo aquí como guión para que se vea bien. Fíjense que cuando yo me voy de la tabla dinámica a otro sitio, desaparece los, los cuadritos que teníamos aquí, que si yo me vuelvo a colocar dentro, me vuelven a aparecer. Si en algún momento yo los cierro y aunque me coloque aquí no me aparecen, me puedo ir a diseño, perdón, en analizar, estas dos pestañas que aparecen cuando insertamos una tabla dinámica, y en analizar vamos aquí y le decimos lista de campos y nos aparece de nuevo, porque si nosotros lo cerramos, aunque nos metamos aquí en la tabla dinámica, no van a aparecer. Y entonces para eso tenemos que irnos a lista de campos y ya a partir de ahora sí, cuando yo me vaya se quitan, pero cuando me vuelva a la tabla dinámica se me vuelven a poner, ¿vale? Entonces, lo que les decía, si yo aquí pongo el total y aquí el cuadro de ventas lo pongo en la parte de filtros, lo que pasa es que me aparece en la tabla dinámica una ventanita en la parte de alta y yo aquí puedo seleccionar de cuál centro de ventas quiero ver los totales, ¿eh? Puedo seleccionar uno u otro. También puedo seleccionar varios. Puedo uno y puedo seleccionar el otro. Entonces me aparece el total solo de los elementos que yo seleccione. ¿Vale? Luego ya depende de lo que queramos hacer, de cómo queramos ver la información, pues cada uno tendrá que organizarla de la forma que mejor quiera. Por ejemplo, también podríamos poner la fecha en la parte de las columnas y los centros de ventas en la parte de las filas. Entonces se me ponen los centros de ventas aquí y separado por fecha. Es decir, ahora mismo estaríamos cruzando los centros de ventas con los meses, con la fecha. Entonces me parecería, cuando yo inserto una fecha en cualquiera de las filas o de las columnas, me aparece fecha y también me aparecen meses automáticamente. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, quito fecha, pues en este caso solo se me quedarían los meses. Si los meses los quito,
pues ya se me quita todo. La fecha también la puedo poner aquí en esta parte. ¿Ven? Entonces me aparecen ahora los centros de venta, luego me aparece aquí un campo que pone meses y otro que pone fecha. Vale, es decir que yo puedo después, si yo tuviera varias, dentro de un mes, si yo tuviera varias fechas, en este caso solo tengo el 1, pues podría listarlas todos los días por separado aquí. Y si quito fecha, pues solo directamente aparecen solo los meses. Y entonces aquí veo los importes por mes. Vale, esto tiene bastantes opciones. Si yo, por ejemplo, en algún momento dado quiero que en este total no me haga una suma, si lo que quiero que me haga una otra operación, un promedio, por ejemplo, pues me vengo aquí y le digo configuración de campo valor. Vale, y aquí podemos cambiar la operación, podemos decirle que nos haga un promedio. Vale, o podemos decirle que nos haga la operación max, nos devuelve el máximo. Vale, en este caso yo creo que la mejor opción es la suma, pero también podemos hacer un recuento y que nos cuente. En este caso tendríamos que cambiar el formato de moneda porque ya no sería moneda, sino sería la, las veces que tienen de cada, las veces que aparece en las líneas de cada, en enero hay 3 porque hay 3 comerciales, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aparecen 11 de enero, ¿vale? Esto sería la configuración de campo valor que dependiendo del campo que sea, pues sería mejor uno u otro. Esta opción de cuando ponemos fecha, que nos aparece los meses, en algunas versiones anteriores no aparecía el tema de esto de meses. Entonces solo aparecía fecha y luego lo que teníamos que hacer es darle al botón derecho, decirle agrupar y ponerle si lo queríamos agrupar por meses o por años o la forma de agruparlo, por ejemplo, y ya se nos agrupaba por meses. Pero ahora ya en las versiones nuevas, pues aparece ya directamente cuando insertas el campo fecha, aparece ya el mes, ¿vale? ¿Qué más opciones tenemos? Pues ahí tenemos muchísimas opciones que también podemos ver en las pestañas de diseño, que aquí le podríamos cambiar los diseños que queramos, de colores, etcétera, ¿vale? Y le podemos quitar los encabezados del estilo, ¿no? Quitarle los colores y tal. Y luego también tenemos varias opciones aquí de no mostrar subtotales, mostrar totales generales, desactivarlo o activarlo. Y tenemos varias opciones que podemos cambiar. Y en la pestaña analizar también tenemos otras opciones que vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, una de las opciones más interesantes es el tema de los campos calculados. Por ejemplo, yo voy a poner aquí, tengo los centros de venta con la suma de total. Vamos a poner esto un poquitín hacia acá para verlo mejor. Y, por ejemplo, puedo poner también la previsión, ¿vale? Y tendría aquí, podría comparar los totales con las previsiones. Y aquí estos campos también se pueden cambiar. Puedo poner total. Lo que pasa es que a veces te da problemas si tienes un nombre de campo que se llame ya total. Entonces le podemos poner pues total centro. ¿Vale? Y aquí le puedes poner previsiones. Vale, y esto también lo podemos configurar poniéndolo centrado. Y eso, como les decía, entonces podemos insertar un campo calculado en la pestaña analizar y
aquí donde pone campos, elementos y conjuntos. Entonces abrimos ahí y le decimos campo calculado. Vale, entonces nos sale este cuadro. Primeramente le ponemos el nombre que le queramos poner. En este caso sería, pues vamos a ponerle diferencia. ¿Vale? Y debajo, en donde pone fórmula, ponemos la fórmula que queramos hacer. Entonces le vamos a decir, borramos el 0 que había ahí y le vamos a decir, quiero que me haga el total, o mejor dicho, la previsión menos el total. ¿Vale? Entonces, le doy a aceptar y fíjense lo que tengo aquí. Aquí tengo la pestaña totales, la pestaña previsiones y aquí me está haciendo la diferencia, es decir, que sería igual que si sería igual a este, o perdón, a este menos este. Vale, que me da 18.000. Pues aquí eso es lo que está haciendo. Simplemente hacemos un campo calculado, le ponemos un nombre y nos aparece en la tabla dinámica y lo que nos hace es la operación de las previsiones menos el total. ¿Vale? Y aquí tenemos la columna del campo calculado. Bueno, vamos a ver si nos hemos ceñido al guión. Tenemos insertar la tabla dinámica, opciones, quitar la fecha, campo calculado y el gráfico dinámico, ¿vale? Entonces, bueno, hemos visto ya lo que son los campos calculados y entonces vamos a ver cómo podemos insertar un gráfico. Pero para insertar el gráfico vamos a quitar, por ejemplo, ahora el campo calculado este que teníamos y lo vamos a dejar así. Y una vez estamos dentro de la tabla dinámica, pues le damos aquí gráfico dinámico. ¿Vale? Y me va a aparecer el gráfico y yo le pongo, elijo el gráfico que yo le quiero poner. En este caso vamos a dejar este mismo. Le damos a aceptar. Y entonces fíjense, aquí tenemos una visión de, o una imagen visual de los centros y de los totales con las previsiones. Entonces aquí te pone total centro y previsiones. Vale, entonces puedes ver si se han cumplido las previsiones o no se han cumplido, etcétera. Vale, pues esto sería el gráfico dinámico. Luego ya todo esto tiene 20.000 opciones que tenemos que ir explorando y tal. ¿Vale? Pero vamos que esto es la base. Entonces vamos a poner el gráfico aquí. Y luego otra cosa muy interesante de las tablas dinámicas, fíjense que cuando yo me sitúo dentro de la tabla dinámica me aparecen siempre la pestaña analizar y la pestaña diseño, ¿vale? Que aquí es para cambiar el diseño, que por ejemplo, si yo coloco, vamos a colocar el comercial aquí, cuando coloco el comercial aquí debajo del centro de ventas, se me ponen los comerciales aquí debajo, ¿no? Entonces, eh, dentro de una cosa que no les expliqué antes, dentro del diseño de informe podemos cambiar la forma en que se ve cuando tenemos así un campo debajo del otro, que es, por ejemplo, tenemos el formato compacto, que es el que está, tenemos el formato de esquema, que se nos coloca así de esta forma, tenemos el formato tabular, tenemos varias opciones que podemos ahí. En principio lo vamos a dejar con el formato este. Y ahora voy a quitar lo de comercial porque ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a ver lo que son aquí en la pestaña analizar donde estamos, vamos a ver lo que son las segmentaciones de datos y las escalas de tiempo. ¿Vale? Voy a insertar una segmentación de datos. Me vengo aquí al botón este, insertar segmentación de datos, pincho y él me pregunta por qué campo quiero insertar una segmentación de datos. Vale, entonces vamos a poner por comercial, perdón, por comercial. Vale, entonces cuando yo le doy a aceptar, se me
este cuadrito, que es la segmentación de datos, con unos botones. Entonces con esto lo que me permite es que yo puedo pinchar en uno de los comerciales y me va saliendo solo el comercial que yo necesito, los datos de ese comercial. Y fíjense lo que pasa en el gráfico dinámico que tenemos aquí. Cuando yo voy eligiendo uno de los comerciales, va cambiando automáticamente. ¿Ven? Vale, pues esto es una herramienta bastante interesante, bastante potente, que también podemos configurar que cuando elegimos la segmentación de datos, ya se nos coloca también una pestaña de opciones para configurar la segmentación de datos. Una de las más interesantes es lo de las columnas. En este campo que pone columnas, si aquí le aumentamos las columnas, pues fíjense que podemos ponerlo así de este tipo. Entonces tendríamos aquí los comerciales. Y luego también le podemos dar un color que nos guste. Vale, entonces tendríamos la posibilidad de ir eligiendo y cuando queramos verlos todos, quitamos el filtro en este botoncito que está aquí y ya nos aparecen todos. Y luego la otra herramienta que les quería enseñar es la escala de tiempo, que es algo parecido. Cuando yo inserto una escala de tiempo, lo que me da a elegir son los campos que sean de fecha, ¿vale? Como solo hay uno de fecha, que para esto puse la fecha como 1 de enero de 2021 y no puse directamente el nombre enero, ¿vale? Entonces elijo fecha y le doy a aceptar. Entonces la escala de tiempo es algo así. Pone los meses aquí. Entonces si yo elijo solo enero, pues me va a ir dando los datos de cada mes. Es también una herramienta bastante interesante. Vale, me va a ir dando la herramienta, me va a ir dando los datos de cada mes. Pues nada, yo creo que en principio hemos dado un repaso bastante interesante a las tablas dinámicas y previsiblemente la semana que viene tengo pensado hacer un nuevo tutorial de tablas dinámicas con otro fichero y así ir viendo otras opciones, aunque básicamente las hemos visto todas, pero vamos, que tendremos más posibilidades de aprender. Y recuerden que después nos vemos en Zoom para comentar un poco qué les ha parecido la clase. Muchas gracias y recuerden suscribirse al canal. Gracias.